Elena cayó a sus pies. El cuerpo le temblaba. La respiración le fallaba sin poder ocultar nada. Mateo no la tocó de inmediato. Solo se quedó allí, enorme, observando cada intento fallido por mantenerse de pie. Cuando se acercó, lo hizo lento, lo suficientemente cerca para que ella sintiera su calor, lo suficientemente cerca para que comprendiera quién mandaba en ese espacio. La voz llegó baja, firme, demasiado íntima para ser solo una amenaza. Arrodíllate, te enseñaré exactamente cómo funciona esto. Y en ese instante, Elena supo que no era solo sobrevivir, era aprender hasta dónde su propio cuerpo resistía a obedecer. La crudeza del momento se grabó en el aire. No era un juego ni un escape fácil, la verdadera lucha de Elena. Apenas comenzaba. El frío cortaba. No era solo temperatura. Era una cuchilla invisible atravesando la tela fina de su vestido, penetrando la piel, asentándose en los huesos como una sentencia. ¿Cuánto tiempo llevaba Elena corriendo? No lo sabía. Su cuerpo ya no le pertenecía a la conciencia. Se movía por instinto puro, por los mismos impulsos que hacen que los animales heridos busquen guarida antes del colapso. Detrás de ella, voces, distantes aún pero cargadas de esa certeza masculina que no necesita gritar para amenazar. Voces que conocían el terreno, que tenían caballos, que tenían la razón social de su lado. Voces que la querían de vuelta no porque la extrañaran, sino porque era propiedad extraviada. Mercancía con piernas, una inversión que había osado huir antes de que la transacción se completara. La ladera era piedra y hielo, vegetación rastrera aferrándose a la vida con la misma terquedad que movía sus pies. Elena tropezó, cayó de rodillas, sintió el dolor estallar agudo pero distante, como si le ocurriera a otra persona. Se levantó, continuó, el bulto atado contra su pecho. Los papeles, los únicos papeles que importaban, estaba húmedo de sudor a pesar del frío asesino. No tenía un plan. Tenía una dirección, lejos. Lejos de la casa donde su padre, Ricardo, contaba monedas mientras vendía a su hija. Lejos del novio, Ramiro, que la había tocado con manos de dueño antes incluso de la ceremonia. Lejos del pueblo, San Judas de la Sierra, que asistiría a la boda con aprobación silenciosa, porque las mujeres existen para ser entregadas, y la resistencia es histeria, y la fuga es pecado. La sangre en su rodilla manchaba el dobladillo del vestido. Elena vio y no sintió nada más que una gratitud amarga. Al menos la sangre era suya, al menos el dolor tenía dueña cierta. Continuó subiendo, porque bajar significaba regresar, y regresar significaba morir despacio, pedazo a pedazo, hasta quedar solo una cáscara obediente. La cantera del silencio surgió como una herida abierta en el paisaje. Elena conocía las historias, lugar de hombre solo, hombre extraño, hombre que la guerra había devuelto entero por fuera y quebrado por dentro. Mateo. El nombre se decía con cautela en San Judas de la Sierra, siempre acompañado de reservas, siempre envuelto en sugerencias no dichas. A Elena no le importaban las sugerencias, le importaba la distancia, el aislamiento, la remota posibilidad de que un hombre marginado fuese menos peligroso que los hombres respetables que la cazaban. Tropezó de nuevo. Esta vez no pudo levantarse de inmediato. Las rodillas le dolían, los pulmones le ardían. El frío había transformado sus manos en garras insensibles. Se quedó allí, la respiración rasgándole la garganta, los ojos fijos en el suelo de piedra irregular. Podría acostarse, sería fácil. El frío haría el trabajo que Ramiro haría más despacio, y al menos habría sido elección suya. Fue el sonido lo que le hizo levantar la cabeza. Pasos, pesados, deliberados, acercándose sin prisa. El pánico renovó fuerzas que no existían. Elena se arrastró hacia atrás, la espalda contra la piedra fría, las manos intentando proteger el envoltorio mojado contra el pecho. La silueta que surgió era enorme, no metafóricamente, literalmente grande, hombros anchos bloqueando parte de la luz gris del amanecer, manos que parecían capaces de aplastar piedras sin herramientas.
Mateo se detuvo a metros de ella, estudiándola con una expresión que no revelaba nada. Sin sorpresa, sin pena, sin ira, solo evaluación fría. Elena intentó hablar. La voz le salió quebrada, patética. «Por favor». Él no respondió. Siguió mirando, y en esa mirada Elena vio algo peor que la crueldad, la indiferencia práctica. Para él, ella era un problema, una complicación, un testigo indeseado. Él podría simplemente dar la espalda, dejarla allí, continuar la vida que había construido basada en la soledad y el silencio. «Me están casando», logró decir, y odió cómo sonó. Frágil, suplicante, exactamente lo que era. «Mi padre, mi prometido, por favor, solo necesito. Sé quién te persigue». La voz de él era grave, áspera por el desuso. «Escuché los caballos, escuché los nombres». Pausa. «¿Sabes lo que significa darte refugio?» Elena negó con la cabeza, temblando ahora no solo de frío. «Significa comprar pleito con gente de poder». Mateo dio un paso más cerca, y Elena se encogió más contra la piedra, el instinto animal reconociendo a un depredador mayor. «Significa hacerme cómplice, significa perder lo poco que aún tengo». «Entonces déjame morir aquí», dijo ella, y fue sincera. Mejor congelarse que volver. Algo cambió en el rostro de él. No se suavizó. Mateo no parecía un hombre capaz de suavidad, pero algo se movió detrás de sus ojos, reconocimiento quizás, memoria de otro tiempo cuando él también había sido la presa. Miró hacia el horizonte, calculando distancias, riesgos, consecuencias. «Levántate», ordenó finalmente. Elena lo intentó. Las piernas no obedecieron. Mateo soltó un sonido de impaciencia. Cerró la distancia en 2 zancadas. Y entonces ella estaba siendo alzada. No con gentileza. La tomó como tomaría un saco de piedras, funcional, eficiente. El contacto quemó, su calor contra el frío de ella, fuerza bruta contra fragilidad extrema. Elena jadeó, el cuerpo entero tenso, preparada para la violencia. No llegó. Mateo solo la cargó, pasos firmes en el terreno irregular, adentrándose en la estructura de piedra que servía de refugio. Por dentro era espartano, herramientas ordenadas con precisión militar, una fogata pequeña, un jergón en la esquina, nada que sugiriera comodidad o permanencia. La depositó cerca del fuego, no con delicadeza, pero sin brutalidad innecesaria. «Quédate quieta. No toques nada. No salgas». Órdenes, no ruegos. Mateo tomó una manta pesada, la arrojó sobre ella. «Van a pasar buscando. Si te encuentran, nunca estuviste aquí. ¿Entendiste?» Elena asintió, los dientes castañeando. Mateo la estudió una vez más, y entonces pronunció la frase que resonaría después. «Si te vas a quedar, tendrás que aprender cómo funciona, cómo se sobrevive, porque no voy a protegerte gratis, y el mundo allá afuera no tiene piedad de quien no sabe las reglas». Él salió entonces dejándola sola con el fuego débil y el peso abrumador de la verdad. Se había salvado de una prisión solo para entrar en otra. Pero al menos aquí, temblando bajo la manta áspera que olía a sudor y piedra, al menos aquí aún respiraba. Elena cerró los ojos, abrazó el bulto mojado contra su pecho y dejó que el cuerpo finalmente reconociera el agotamiento. Afuera, voces masculinas gritaban un nombre que ya no quería reconocer como suyo. Aquí dentro, silencio, fuego crepitando, latidos cardíacos demasiado lentos, y la conciencia terrible, liberadora, de que había elegido lo desconocido porque lo conocido era muerte asegurada. Sobreviviría. Tenía que sobrevivir. No por esperanza, sino por pura terquedad, porque cada respiración en ese refugio de piedra era una victoria contra hombres que creían poseerla, porque mientras el corazón latiera, aún había oportunidad de transformar la huida en libertad. El frío seguía cortando, pero ahora había una pared entre ella y el viento. Pequeña victoria, por ahora, suficiente. Mateo regresó cuando el sol estaba alto, trayendo el silencio como una segunda piel. Elena despertó con el sonido de la puerta.
madera contra piedra, un roce áspero que la arrancó de un sueño sin descanso. Traía leña, agua en una cantimplora de metal y una expresión cerrada que no invitaba a preguntas. «Comida», dijo, señalando un cuenco de barro cerca del fuego. Atole de masa espeso, sin sal, sin sabor, pero caliente. Elena tomó el cuenco con manos aún temblorosas, tragó sin masticar bien. Necesitaba calor por dentro más que paladar. Mateo trabajaba mientras ella comía. Arregló herramientas, revisó la madera, avivó el fuego con la eficiencia de quien lo ha hecho por años. No la miró directamente, pero Elena sentía la vigilancia periférica, esa que no necesita miradas fijas. Ella era un problema sin resolver, una variable nueva en una ecuación que funcionaba con previsibilidad. Cuando terminó de comer, él finalmente se detuvo. Se puso de pie frente a ella, imponente incluso sin intentar intimidar. La luz del fuego proyectaba sombras que transformaban sus facciones duras en una máscara casi cruel. «Pasaron por aquí esta mañana», dijo. «3 hombres. Tu padre, otro que debe ser el prometido, y un tercero. Preguntaron si vi a una mujer fugitiva. Dije que no». Elena sintió su estómago contraerse. «Creyeron. No importa si creyeron. Importa que no te vieron». Pausa. «Pero volverán. Gente como esa siempre regresa, y la próxima vez entrarán. Lo revolverán todo, buscarán mejor. Yo puedo irme. ¿A dónde?» La pregunta fue tajante. «San Judas de la Sierra te entregará de vuelta. El camino te congelará antes del anochecer. El monte tiene lobos. No tienes dinero, no tienes comida, no tienes ropa adecuada». Se cruzó de brazos. «Tu única oportunidad es quedarte, pero quedarte tiene un precio». Elena se obligó a sostener su mirada. «¿Qué precio? Trabajo, utilidad. Harás lo que te ordene cuando te lo ordene sin cuestionar. Aprenderás a esconderte bien. Aprenderás a leer papeles de verdad, porque necesito a alguien que entienda letras y números». Señaló el envoltorio que ella aún sostenía. «Y me mostrarás lo que trajiste que es tan importante que casi moriste por ello». Ella dudó. El envoltorio era su única moneda de cambio, su última ficha. Revelar su contenido era revelar su vulnerabilidad completa. Mateo lo percibió. «Mírame», ordenó. Elena obedeció. «Pude haberte dejado congelar. Pude haberte entregado por una recompensa. No lo hice. Pero tampoco soy un idiota. Si me escondes algo que podría destruirme, necesito saberlo ahora». Respiración contenida. Después, un movimiento lento. Elena abrió el envoltorio. Papeles húmedos, la tinta borrosa en algunos puntos, pero legible. Mateo los tomó, los acercó a la luz. Los estudió en silencio. Elena notó cómo su expresión mutó, no de forma dramática. Mateo parecía un hombre que controlaba las reacciones como controlaba las herramientas, pero había una tensión nueva en sus hombros, una atención más aguda en sus ojos. «¿Sabes qué es esto?», preguntó con la voz más baja. «Contratos, recibos, algo sobre tierras». Elena tragó saliva. «Mi padre los guardaba bajo llave. Pensé que, si eran importantes para él, podrían ser útiles». Mateo leyó más. Luego la miró, y había algo nuevo allí. No exactamente respeto, pero un reconocimiento de que ella no era completamente ingenua. «Tu madre», dijo despacio, «dejó herencia. Murió cuando yo tenía 9 años. Mi padre dijo que no dejó nada». Mintió. Mateo le mostró una hoja específica. «Esto es una escritura de tierra. Parte de ella involucra la cantera. Y tu apellido está aquí, ligado al nombre de tu madre». Una pausa densa. «Si esto es legítimo, no eres solo una mujer fugitiva. Eres una heredera robada». El aire se le escapó de los pulmones. Elena miró los papeles como si fueran serpientes. «No entiendo». «Vargas», Mateo escupió el nombre. «El cacique que controla la mitad de las tierras de aquí. Tiene contrato con tu padre, y si estos papeles prueban que parte de la herencia es tuya, significa que tu padre vendía lo que no era suyo». Dobló los documentos con cuidado. «¿Y el matrimonio apresurado? Apuesto a que Ramiro iba a firmar el traspaso después de convertirse en tu marido legal». Elena sintió náuseas.
No por el descubrimiento, sospechaba manipulación, sino por su escala. No era solo control, era un robo sistemático, planeado durante años, usando el matrimonio como herramienta legal para consumar el fraude. «Por eso me trajiste aquí», Mateo dijo, no preguntó. «Tu instinto te dijo que la cantera estaba ligada. No lo sabía, solo sabía que eran importantes». «Lo son». Guardó los papeles dentro de una caja de metal. «Y ahora son míos también, porque si Vargas descubre que estás aquí y con esto, no solo te llevará de vuelta, me aplastará a mí también». Un silencio denso. El fuego crepitó. Afuera, el viento aullaba entre las rocas. «Entonces ayúdame», Elena se oyó decir. «No por bondad, por interés. Dijiste que necesitas a alguien que lea. Yo leo. Necesitas pruebas contra Vargas. Yo las traje. Somos útiles el uno para el otro». Mateo la estudió largamente. Después, sorprendentemente, casi sonrió. No era una sonrisa bonita. Era torcida, cansada, cargada de amarga ironía. «Tienes agallas, eso te lo concedo. Agallas o desesperación completa». «Ambas», ella admitió. Él asintió. «Entonces dejemos las reglas claras. Te quedas, trabajas, aprendes, ayudas con los papeles. A cambio te escondo, te alimento, te enseño a sobrevivir. Pero si me traicionas, si traes problemas que pudieron evitarse, si echas todo a perder por tonterías, te arrojo a los lobos. Literal o metafóricamente, da igual». «Entendidos». Y otra cosa. Se acercó, y Elena se obligó a no retroceder. «Aquí no hay gentileza, no hay paciencia infinita, no hay perdón para un error estúpido. El mundo allá afuera quiere romperte. Yo te enseñaré a no quebrarte. Pero dolerá. Será difícil. Y me odiarás muchas veces». Elena levantó la barbilla, ignorando el temblor en sus manos. «He sido odiada toda mi vida por hombres peores que tú. Si odiar te mantiene viva, puedo convivir con eso». Algo cruzó sus ojos. Sorpresa quizás, o el reconocimiento de un espíritu parecido al suyo, la supervivencia por encima del confort. «Entonces levántate», ordenó. «Te mostraré dónde esconderte cuando vengan a buscar de verdad». Elena se levantó. El cuerpo le dolía, las rodillas le palpitaban, el frío aún le habitaba los huesos. Pero lo siguió cuando él caminó, porque la alternativa era volver, y volver era impensable. Mateo la llevó al fondo de la cantera, donde las rocas formaban una cavidad natural. «Aquí», él dijo, «si escuchas caballos, voces extrañas, cualquier cosa, vienes acá. Traes agua, cobijas, lo que puedas, y te quedas. No sales aunque escuches mi voz llamando, porque podrían obligarme». Elena miró el espacio estrecho, oscuro, frío. Otra prisión, temporal, elegida. ¿Y si no es solo una visita? Si vienen a arrestarte, a lastimarte, ahí usas la cabeza. Tomas los papeles, vas a Ciudad Cerdán, buscas un notario, entregas todo, cuentas la historia, exiges protección. Él la encaró. «O mueres intentándolo, porque si a mí me llevan, no duras una semana sola aquí». Era brutal, era honesto. Era el tipo de claridad que Elena nunca había recibido de hombres que decían protegerla mientras la vendían. «Voy a aprender», prometió ella. «Todo lo que enseñes, voy a aprender». Mateo asintió una vez. «Entonces, empieza ahora. Toma ese balde, llénalo de nieve, tráelo aquí dentro. El agua no aparece sola y no soy tu criado». Elena tomó el balde, salió al frío que calaba. Llenó de nieve con las manos entumecidas. Regresó, repitió, de nuevo, de nuevo. Mateo no agradeció, no elogió, solo asintió cuando lo consideró suficiente. Por la noche, le arrojó una segunda manta. «Duerme, mañana empieza de verdad». Elena se acurrucó cerca del fuego, exhausta más allá de las palabras. Escuchaba a Mateo moverse, el sonido de piedra siendo afilada, un ritmo hipnótico. Y por primera vez en semanas, durmió sin soñar con las manos de Ramiro o los ojos fríos de su padre. Porque aquí, en este lugar brutal de piedra y silencio, al menos las reglas eran claras. Y la claridad, descubrió,
Era una especie extraña de misericordia. Los días siguientes transformaron el cuerpo de Elena en un mapa de supervivencia. Cada músculo dolía de maneras nuevas. Cada tarea revelaba una fragilidad que su vida anterior nunca probó. Mateo no tenía paciencia pedagógica. Enseñaba haciendo, corrigiendo cuando el error comprometía el resultado, ignorando cuando ella simplemente estaba cansada. «La leña no se parte sola», dijo él en la tercera mañana, entregándole un hacha demasiado pesada para sus manos. «Aprende». Elena lo intentó. El hacha cayó torcida. Se desvió. Casi golpea su propio pie. Mateo no gritó. Solo tomó la herramienta. Demostró el movimiento. Hombros, cadera, el peso del cuerpo haciendo el trabajo que la fuerza bruta no haría. De nuevo. Ella lo intentó. Falló. Lo intentó. La madera finalmente cedió. Una grieta imperfecta pero funcional. Mateo asintió. Mejor. Continúa. No había elogios más allá de eso, pero tampoco crueldad gratuita. Mateo era económico en todo, palabras, gestos, emociones. Vivía como quien había aprendido que el desperdicio mata, que el lujo es una ilusión, que el único recurso confiable es el propio cuerpo entrenado para resistir. Elena observaba. Cada gesto de Mateo era una lección de supervivencia. Veía cómo probaba las herramientas antes de usarlas, cómo palpaba el clima antes de decidir la jornada, cómo jamás agotaba sus provisiones, siempre una ración mínima para la emergencia. Era un saber forjado en la guerra, en la escasez, donde un segundo de distracción dictaba la muerte. «¿Por qué regresó?», preguntó ella una noche, mientras zurcía la camisa de Mateo, otra labor que él había asignado sin consulta. «De la guerra. ¿Por qué regresó aquí?». No respondió al instante. Atizaba el fuego reacomodando la leña con un palo. «Porque los que no volvieron están muertos», soltó al fin, «y los muertos no eligen nada». Pero pudo haberse ido a otro sitio. Pudo. Asintió sin más. Luego, como un eco tardío, «Mi hermano descansa cerca de aquí. Alguien debía velar por él». Elena no insistió. Comprendía el luto que rehúye la compañía, que solo pide espacio para ser. La rutina forjó un ritmo: despertar con el primer rayo, acarrear agua, preparar el sustento, trabajar. Ella en labores que Mateo expandía sin tregua, él arrancando piedra de la tierra como si cobrara una deuda antigua. Por la tarde, mientras la luz tenue lo permitía, Elena desentrañaba los documentos bajo su mirada. «Esto», Mateo señalaba pasajes, «es la jerga de don Salvador para embaucar. Notas cómo enreda las fechas. Hace que 2 eventos parezcan simultáneos cuando hay años de distancia». Elena seguía con un dedo, descifrando lento. «¿Y esto? ¿Transferencia condicional supeditada a aprobación?» Una trampa. Le permite decidir si aprueba o no, por ende nunca lo hace, manteniendo el yugo. Mateo bufó. Un hombre astuto, diabólico, pero astuto. Podemos voltearlo en su contra. Si probamos que su madre jamás autorizó que su padre, Ricardo, no tenía potestad para negociar en su nombre, sí, pero urge un testigo, alguien que recuerde. Elena lo meditó. La partera, doña Remedios. Ella estuvo cuando mi madre murió. Siempre fue compasiva conmigo. Ser compasiva no es ser valiente. Testificar contra don Salvador es ganarse un enemigo mortal. Pero conoció a mi madre. Quizás sepa de ciertas charlas, de sus intenciones. Mateo lo sopesó. Arriesgado, pero acaso necesario. La escrutó. ¿Tendría el temple para ir hasta allá? La sangre se le heló. Volver a San Judas de la Sierra, incluso de incógnito, era un riesgo inmenso. Si es preciso. No lo es. Todavía. Dobló los papeles. Primero desmenucemos lo que tenemos. Luego la estrategia. La prisa es veneno. Esa noche, mientras Elena cocinaba el atole ralo para la cena, oyó la tos de Mateo. No una tos cualquiera. Era un ahogo profundo, húmedo, que doblaba sus anchos hombros. Él volvió la cara, escupió algo oscuro, limpiando su boca con el dorso de la mano. «Está enfermo», sentenció Elena, sin atisbo de pregunta. «Estoy vivo.
Lo demás, un detalle sin importancia. Mateo. Basta. Fue una orden. Pero aceptó el tazón que ella extendió. Elena notó sus manos temblar levemente. No por frío. Quizá fiebre, sin duda, agotamiento. Elena esperó a que se durmiera. Con cautela preparó una compresa caliente con agua y un paño limpio. Se acercó al jergón, dudosa. Mateo dormía poco, despertaba con cualquier ruido. Ella lo sabía. Pero también sabía que la fiebre sin tratar mataba tanto como el frío. Cuando tocó su frente con el paño caliente, él despertó al instante. Su mano agarró la muñeca de ella, un agarre fuerte, reflejo de soldado. Los ojos se abrieron, desorientados por un segundo antes de enfocar. «¿Qué?» «Fiebre», dijo Elena tranquila, sin intentar retirar el brazo. «Y terquedad». Mala combinación. Él la soltó, pero despacio. «No necesito...» «Lo sé, no necesitas nada, pero lo aceptarás igual porque soy útil, ¿recuerdas? Y una herramienta útil no sirve si se rompe por tonterías». Mateo la estudió. Luego, sorprendentemente, se recostó de nuevo. Dejó que le pusiera la compresa. Dejó que verificara si el cobertor era el adecuado. No agradeció, pero tampoco se negó. «Mi madre hacía esto», dijo Elena en voz baja, más para sí misma. «Cuando me enfermaba, antes de...» Su voz se apagó. «¿Antes de que tu padre decidiera que el afecto era un desperdicio?» Mateo completó, cínico pero no cruel. «Sí». Silencio. Luego una voz más suave de la que Elena le había oído. «¿Era buena? ¿Tu madre?» «Lo era todo». Elena se sentó, abrazando sus propias rodillas. «Amable pero fuerte. Sabía leer, escribir, hacía cuentas mejor que mi padre. Él odiaba eso. Decía que una mujer instruida era un problema. Por eso te enseñó a escondidas. ¿Cómo lo sabes?» «Porque tu padre no parece hombre que valore la educación femenina. Aprendiste a pesar de él, no por él». «Cierto». Elena asintió. «Me hizo prometer que siempre sabría leer. Dijo que la ignorancia era una prisión peor que cualquier muro. Tenía razón. Afuera el viento aullaba. Dentro el fuego crepitaba abajo». Mateo cerró los ojos. Su respiración se hizo más profunda. Elena permaneció allí, cambiando la compresa cuando se enfriaba, vigilante de una manera en que nadie lo había sido por ella antes. Cuando amaneció, la fiebre había cedido. Mateo despertó. La vio aún sentada allí con profundas ojeras de una noche sin dormir. Algo cruzó su rostro, casi vergüenza, o lo más cercano a ello que un hombre como él podía sentir. «Gracias», dijo él, torpe, como si la palabra fuera extraña. Elena solo asintió. Se levantó, preparó la comida, continuó la rutina. Pero algo había cambiado. No la confianza aún. La confianza tomaría tiempo. Sino un reconocimiento mutuo. Dos personas rotas por mundos distintos, aprendiendo que sobrevivir solo es posible, pero sobrevivir juntos es más eficiente. «Hoy», dijo Mateo después de comer, «te enseñaré sobre la piedra. Cómo saber cuál sirve, cuál no. Vas a necesitar esto. ¿Por qué? Porque si algo me pasa, necesitas poder vender. Necesitas poder negociar. Necesitas poder demostrar que entiendes el trabajo». Él la encaró. «Vargas intentará pintarte como una idiota, como una mujer incapaz. Cuanto más sepas, más difícil será la mentira». Elena lo siguió afuera. El frío aún calaba, pero su cuerpo ya se había acostumbrado. Ya sabía cómo distribuir el calor. Ya entendía que el movimiento constante mantenía la sangre circulando. Mateo le mostró piedras distintas. Explicó texturas, densidades, usos. Hablaba con economía, pero con precisión. Y Elena aprendía, absorbía. Porque cada información era un arma, cada habilidad, una armadura, y ella estaba armando un arsenal contra un mundo que siempre la había querido débil. Cuando regresaron adentro, ya al anochecer, Mateo preparó un té amargo de hierbas que recolectaba en la ladera. Se lo ofreció a ella. «Para el dolor», dijo él. «En las manos. Estás agarrando las herramientas mal aún. Te harás una herida si no te cuidas». Elena lo aceptó. Bebió. Era horrible.
Lo tragó de todos modos. Mateo, dijo ella después de un largo silencio, cuando dijiste que el mundo no tiene piedad, tenías razón, pero a veces su voz titubeó. Es bueno saber que al menos una persona ve cuando aguantas más de lo que deberías. Él no respondió con palabras, solo asintió, y en ese gesto mínimo, Elena entendió. Reconocimiento sin sentimentalismo, respeto sin falsedad. El tipo de aprobación que un hombre como Mateo solo ofrecía cuando era realmente merecido. Era poco, pero era real. Y lo real, descubrió ella, valía más que todas las promesas vacías que había recibido antes. La nieve llegó con violencia silenciosa, cubriendo la cantera de blanco que cegaba durante el día y congelaba por la noche. Mateo redujo el trabajo exterior al mínimo, solo lo necesario para mantener las provisiones, revisar estructuras, garantizar que el invierno no derrumbara el refugio sobre ellos. El confinamiento forzado alteró la dinámica. Dentro del espacio reducido, imposible ignorar la presencia del otro. Elena notaba detalles, como Mateo siempre revisaba las armas antes de dormir, aun sabiendo que estaban en el mismo sitio. Cómo evitaba tocarla, manteniendo una distancia calculada incluso en un espacio apretado. Cómo a veces la miraba con una expresión que no podía descifrar. No deseo exactamente, sino algo más complicado, una mezcla de desconfianza y reconocimiento. Ella, por su parte, intentaba no parecer invasiva. Mantenía rutinas propias, respetaba sus silencios. No forzaba conversaciones cuando él claramente solo quería existir sin palabras. Pero a veces, leyendo documentos a la luz del fuego o remendando ropa, sentía su mirada sobre ella. Rápida, discreta, pero presente. ¿Tengo algo en la cara?, preguntó ella en una de esas ocasiones, sin levantar los ojos de la costura. Mateo desvió la mirada. Solo pensando. ¿En qué? Pausa. En cómo alguien criada para ser mansa aprendió a volverse tan terca tan rápido. Elena hizo el nudo final en el hilo, cortó el exceso con los dientes. No aprendí rápido. Siempre lo fui. Solo lo escondía mejor. ¿Por qué? Porque mi madre murió por ser demasiado fuerte. Mi padre decía que fue enfermedad, pero yo escuché conversaciones. Lo oí a él y a don Salvador discutir después del funeral. Miró sus propias manos. Mi madre se negó a firmar la transferencia de tierras. Enfermó después. Una enfermedad extraña, rápida. El médico que mi padre llamó era amigo de don Salvador. Silencio pesado. Mateo se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. ¿Crees que la mataron? Creo que demasiada conveniencia es sospechosa para ser un accidente. Por eso huiste, no solo por miedo al matrimonio, por miedo a convertirme en ella, por miedo a ser borrada de la misma forma. Elena finalmente levantó los ojos. Antes me llamaste valiente. No lo soy. Soy una cobarde que prefiere morir congelada a morir lentamente como mi madre. Mateo sostuvo su mirada. El coraje no es la ausencia de miedo, es hacerlo aún con miedo. Pausa. Tu madre lo hizo, tú lo hiciste. Eso no es cobardía. Algo se quebró dentro de Elena. No dramáticamente, sin sollozos, sin lágrimas, solo una grieta silenciosa donde había estado cargando el peso sola por demasiado tiempo. Quisiera ser la mitad de lo que ella fue. Lo eres, Mateo dijo con una certeza que no admitía discusión. Si no, no habrías huido, no habrías robado los papeles, no habrías sobrevivido hasta aquí. Elena respiró hondo. Forzó las emociones de vuelta a un lugar cerrado. No podía desmoronarse. Desmoronarse era un lujo que no le cabía. Mateo se levantó, tomó una botella de algo oscuro que mantenía escondida. Sirvió 2 vasos pequeños. Le ofreció uno a ella. ¿Qué es? Mezcal. Malo, pero calienta. Elena bebió. Ardió garganta abajo. Explotó en su estómago vacío. Tosió. Mateo casi sonrió. Torcido, breve. ¿Primera vez? Sí. Te acostumbrarás. La guerra enseña que un dolor pequeño es mejor que un dolor grande. Bebió de nuevo, despacio ahora.
El calor ayudaba, o tal vez era una ilusión. Da igual. Mateo. ¿Alguna vez has tenido miedo de convertirte en el tipo de hombre que odias? La pregunta lo tomó desprevenido. Miró su propio vaso. Todos los días. ¿Cómo lo evitas? No lo evito del todo. Solo elijo lo menos peor. Bebió. En la guerra haces cosas. Cosas necesarias, quizás, pero no por ello menos horribles. Vuelves diferente, más duro, más frío, y tienes que decidir. Te quedas así porque es más fácil, o luchas cada día para no olvidar que alguna vez fuiste humano. ¿Y tú? ¿Luchas? Intento. Voz más baja. No siempre lo logro. Elena estudió su perfil, la línea dura de la mandíbula, la cicatriz que le cruzaba la ceja, ojos que veían demasiado lejos. Creo que lo logras más de lo que piensas. ¿Por qué? Porque pudiste haberme violado el primer día, pudiste haberme vendido, pudiste haber usado todo en mi contra. No lo hiciste, eso cuenta. Mateo se volvió para encararla, y había algo peligroso en la mirada. No amenaza, sino una intensidad que hacía que el aire se volviera denso. No me conviertas en héroe, Elena. No lo soy. Solo soy pragmático. Tú viva y útil vales más que tú rota. Lo sé, sostuvo la mirada sin retroceder. Pero un pragmatismo que elige no lastimar ya es más de lo que la mayoría ofrece. Él permaneció quieto, demasiado cerca ahora sin que ninguno de los dos hubiera percibido cuando la distancia disminuyó. Elena sentía el calor de él, no solo del fuego, olor a sudor, piedra, humo, respiración controlada pero no tranquila. ¿Me tienes miedo?, Mateo preguntó en voz baja. Sí. Deberías. Lo sé. Pero me quedo. Porque el miedo a ti es menor que el miedo a todo lo demás. Algo cruzó sus ojos, dolor quizá, el reconocimiento de lo que aquello decía sobre el mundo que había creado una situación donde un hombre peligroso era la opción menos mala. Retrocedió, rompió el contacto visual, se volvió hacia el fuego. «Duerme», ordenó él con voz ronca. «Mañana necesitamos revisar las provisiones, ver cuánto tiempo podemos aguantar con el stock actual». Elena obedeció, pero el sueño no llegó fácilmente. Acostada en su jergón, Mateo había insistido en darle lo mejor a ella, durmiendo él sobre mantas en el suelo, miró el techo de piedra, escuchando su respiración que nunca se relajaba del todo. Ahora entendía. Mateo aún cargaba la guerra por dentro, no en los músculos o las cicatrices visibles, sino en la forma en que dormía listo para despertar luchando. Cómo verificaba las salidas antes de sentarse, cómo nunca confiaba por completo en nada. Y ella cargaba otra guerra, más silenciosa quizá, pero no menos brutal. Eran soldados de batallas distintas, pero estaban en el mismo campo minado ahora. Días después, revisando los documentos por milésima vez, Elena encontró algo, un papel más pequeño, doblado dentro de un sobre que había creído vacío. Una carta, escrita con la caligrafía que reconoció como la de su madre. Sus manos temblaron al abrirla. «Para mí, Elena», comenzaba, «si lees esto, significa que no pude protegerte como quería. Significa que tu padre hizo lo que temí. La tierra era mía, de mi familia. Ricardo no tiene derecho legal sobre ella, pero hombres como él toman lo que quieren cuando las mujeres están solas. Guardé pruebas, guardé la verdad. Úsalas, lucha. No dejes que te borre como intentó borrarme a mí. Eres más fuerte de lo que fui. Prométeme que sobrevivirás». No tenía firma, pero era de ella. Inconfundible. Elena la leyó 3 veces, luego llamó a Mateo. Se la mostró. Él leyó en silencio. Luego la miró. «Esto lo cambia todo». «¿Cómo?» «Porque no es solo prueba de fraude. Es un testimonio, intención documentada. Si la llevamos a la autoridad correcta, don Salvador y tu padre no tendrán escapatoria. Pero lucharán, mentirán, sí». Mateo dobló la carta con cuidado reverente. «Pero ahora tenemos su voz, y los muertos no mienten por interés». Elena sintió que algo sólido se formaba dentro de su pecho. No era valentía, aún no.
pero sí propósito, dirección. ¿Qué hacemos? Esperamos a que pase el invierno. Juntamos todo lo que tenemos, y entonces Mateo la encaró. Entonces iremos a la guerra, de la forma correcta, con papeles, la ley y la verdad. ¿Y si no funciona? Funciona o morimos en el intento. Sin dramatismo, solo un hecho. Elena asintió. Entonces vamos a prepararnos. Mateo extendió una mano. Ella la tomó. Un apretón firme, sin romanticismo, sellando un pacto. Dos sobrevivientes contra un mundo que los quería rotos. Y en aquel toque breve, Elena sintió por primera vez en meses algo más que miedo. Ira, pura, enfocada, útil, ira que forjaría en arma. Estaba lista, por fin. El invierno empezó a ceder con promesas de primavera que se sentían más como amenazas. La nieve al derretirse revelaba senderos, volvía transitables los caminos, reducía el aislamiento que les sirvió de protección. Mateo se puso más tenso, más vigilante, revisando el perímetro con una frecuencia que rozaba la obsesión. «Vendrán ahora», dijo una mañana, mirando el horizonte con ojos entrenados para detectar movimiento. El invierno los mantuvo a raya, la primavera trae cazadores. Elena lo sabía. También lo sentía. Una sensación de que el tiempo prestado se acababa, de que el respiro terminaba. Se habían preparado, pero la preparación y la realidad eran cosas distintas. La primera visita llegó disfrazada de cortesía. El padre Benítez del pueblo, un hombre viejo con voz suave, que Elena recordaba de las misas obligatorias. Apareció por la tarde, solo, caminando despacio por el terreno irregular. Mateo salió a recibirlo, manteniendo una distancia educada. Elena permaneció oculta, pero podía escuchar a través de una hendidura en la pared. «Mateo», dijo el padre, su voz cargando el peso falso de la preocupación. «Tiempos extraños nos alejan, ¿no es así? El invierno hace eso». Mateo no ofreció hospitalidad, no lo invitó a pasar. «Vengo a hablar de un asunto delicado. La hija de Ricardo, ya sabe, la pobre Elena, desapareció hace meses. La familia está devastada. Lo lamento por ellos. Hubo rumores». El padre hizo una pausa, midiendo sus palabras. «Rumores de que quizás, por compasión cristiana, alguien la haya albergado. Temporalmente, por supuesto. Los rumores no son hechos, no. Pero Mateo...» El tono cambió, se endureció sutilmente. Dar cobijo a una mujer prometida en matrimonio es un crimen, ante Dios y ante la ley. El hombre que hace eso no solo peca, compromete su alma y su libertad. Si hubiera albergado a alguien, sería mi problema resolverlo con mi conciencia. Y con las autoridades, don Salvador Vargas, que es un hombre de influencia, ha expresado preocupación personal. Él tiene interés en ayudar a la familia a encontrar a la muchacha. Ofrece incluso una recompensa generosa a quien traiga información. Silencio. Elena imaginaba a Mateo calculando, sopesando mentiras contra una verdad parcial. «No vi a la muchacha», dijo finalmente, «pero si la hubiera visto, preguntaría por qué una familia tan preocupada no ofreció una vida digna que impidiera su fuga». El padre se tensó. «Cuidado con las insinuaciones». «No insinúo. Solo observo que las mujeres no huyen de hogares felices. La mujer huye cuando es ilusionada por promesas pecaminosas, cuando es seducida hacia un camino equivocado. Una acusación apenas disimulada. El deber del hombre correcto es devolverla a su lugar debido. Y si ella no quiere regresar, la mujer no sabe lo que quiere. Por eso necesita de orientación masculina». Elena se mordió la lengua para no gritar. Mateo, afuera, permaneció en calma. «Padre, agradezco su visita, pero no tengo información útil. Si necesita oraciones, las ofrezco. Si necesita mentiras, busque en otro lugar». El padre permaneció un momento, intentando presionar con su silencio. No surtió efecto. Mateo simplemente esperó inquebrantable. «A don Salvador no le gustará esta respuesta», dijo el padre finalmente. «Don Salvador rara vez gusta de una respuesta que no sea obediencia completa.
El padre se fue. Mateo volvió al interior solo cuando la silueta desapareció por completo. ¿Oíste?, preguntó él. Todo. Van a escalar. La próxima visita no será solo el padre. Elena asintió. Lo sabían. Se habían preparado. Pero la teoría era distinta a la realidad inminente. 2 días después, llegaron 3 hombres, capangas de don Salvador, conocidos en San Judas de la Sierra, por resolver problemas para quien pagaba. No traían la Biblia, traían herramientas, el pretexto de inspeccionar el terreno por cuestiones legales. Mateo no luchó, los dejó entrar, los dejó revolver. Mantuvo a Elena oculta en un lugar preparado, una cavidad natural cubierta con piedras que simulaban ser parte de la pared, un espacio estrecho, oscuro, con aire escaso. Elena permaneció allí, respirando despacio para no hacer ruido, oyendo las voces ahogadas de los hombres destruyendo el interior del refugio. «Aquí no hay nadie», dijo uno de ellos, frustrado. El jefe dijo que sí, que alguien vio demasiado humo para una sola persona. Quizás cocina mal, o solo es paranoico. Risas, más ruido de cosas rompiéndose. Elena cerró los ojos, contó sus respiraciones. 20, 50, 100. Duró una eternidad, hasta que las voces retrocedieron. Las puertas se cerraron de golpe, hasta que el silencio regresó. Cuando Mateo finalmente abrió el escondite, sus manos temblaban. No de miedo, sino de rabia contenida. «¿Estás bien?» «Sí». Elena salió, con las piernas entumecidas. El interior estaba destruido. Comida tirada, ropa rota, herramientas esparcidas. Vandalismo disfrazado de búsqueda. Mateo comenzó a ordenar metódicamente. Elena ayudó. Trabajaron en silencio hasta que todo estuvo mínimamente organizado de nuevo. «No se van a rendir», dijo ella. «No. Entonces debemos actuar antes de que regresen con más gente, con autoridad real». Mateo se detuvo, la miró. «¿Estás lista?» «No. Pero no importa». Él asintió. «Entonces mañana iremos a Ciudad Cerdán, a hablar con el notario, a registrar todo oficialmente. ¿Y si don Salvador se entera antes?» «Se enterará eventualmente. La cuestión es crear un hecho consumado, documento registrado, testigos oídos, proceso iniciado. Después será más difícil para él hacerlo desaparecer». Aquella noche, Elena no pudo dormir. Acostada en la oscuridad, oyendo a Mateo revisar las armas por tercera vez, sintió el peso de una decisión real. Hasta ahora había sido supervivencia reactiva. Mañana sería ataque, un cambio de jugadora pasiva a activa. Mateo tampoco dormía. Ella escuchaba su movimiento, una inquietud inusual. «¿Mateo?» «Sí. Si algo sale mal, si me atrapan, no dejes que te destruyan a ti también. Entrega los papeles, cuenta la verdad, pero sálvate tú». Un silencio largo. Luego, su voz ronca. «No funciona así. Debería, pero no funciona». Él se movió sentándose cerca de su jergón. Elena sentía su calor sin necesidad de tocarlo. «Cuando aceptaste quedarte, cuando empezamos este plan juntos, se volvió un pacto. Yo no abandono pactos, aunque cueste todo, principalmente entonces, porque lo único que queda cuando todo se va es la palabra dada». Silencio. La guerra me enseñó eso. Amigos murieron por no abandonar heridos. Táctica estúpida. Pero humanamente, era la única opción que importaba. Elena se giró para encararlo en la oscuridad. «No eres tan duro como finges». «Lo soy, sin dudar. Pero la dureza no es crueldad, es protección, y yo protejo lo que es mío». «¿Soy tuya?» La pregunta escapó antes de poder filtrarla. Mateo permaneció inmóvil. Luego un toque. Su mano grande, curtida, se posó suavemente en el cabello de ella. No posesivo, casi reverente. No en el sentido que hombres como tu padre lo entienden. Voz baja, controlada, sino en el sentido que un soldado usa al hablar de un compañero de trinchera. Te has convertido en eso. Una persona que lucha a mi lado, que confía incluso con miedo,
que no abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Elena cubrió la mano de él con la suya, pequeña, fría, temblando levemente. Tengo miedo de lo que viene. Yo también. Pero vamos de todos modos. Sí, ella tiró de su mano, la presionó contra su propio rostro. Su calor, la textura áspera, una realidad sólida en medio de la incertidumbre. Mateo lo permitió, no la apartó, no avanzó. Solo permaneció, una presencia constante. Duerme, dijo finalmente. Mañana necesitarás fuerza. Soltó su mano, volvió a su posición, pero permaneció más cerca que antes, y Elena, sorprendentemente, durmió. No profundamente, no sin sueños malos, pero durmió, porque por primera vez en toda su vida no estaba completamente sola en la oscuridad, y sola o no, mañana vendrían. Preparados o no, lucharían, porque la alternativa era volver a la jaula, y eso nunca más. La muerte antes, la libertad cueste lo que cueste. El cerco se estaba cerrando, pero ahora tenían armas, la verdad documentada, la rabia enfocada, y una alianza forjada a fuego lento de supervivencia compartida. ¿Sería suficiente? Mateo no prometía. Elena no esperaba promesas, solo la determinación mutua de que, si iban a caer, caerían luchando. Y a veces, para quien siempre vivió de rodillas, ponerse de pie, aunque fuera brevemente, ya era victoria. El viaje hasta la comuna vecina fue pura tensión. Mateo tomó caminos secundarios, evitando la carretera principal donde los encuentros indeseados eran más probables. Elena viajaba con la capucha puesta, silenciosa, sus dedos apretando el paquete de documentos como si fuera un ancla. El notario era un hombre anciano, delgado, con gafas que resbalaban por su nariz y la desconfianza natural de quien había lidiado con demasiadas mentiras. Los recibió en una sala estrecha que olía a papel viejo y tinta. «Mateo», saludó con un seco asentimiento. Luego miró a Elena con una curiosidad educada pero evidente. «¿Y la señora?» «Elena, hija de Ricardo Gutiérrez». Las cejas se alzaron. «La Gutiérrez desaparecida», hubo rumores. «No desaparecí, huí», voz firme, clara. «De un matrimonio forzado y robo de herencia». El notario ajustó sus lentes. «Son acusaciones serias, con pruebas serias». Elena abrió el bulto, organizó documentos sobre la mesa. Escritura original de la tierra de mi madre. Carta de ella especificando su intención de dármela. Contratos falsificados por mi padre Ricardo con don Salvador Vargas. Recibos que prueban transacciones ilegales. El notario tomó el primer papel. Lo estudió con una atención que transformó su escepticismo inicial en interés. Luego el segundo, el tercero. El silencio pesaba mientras leía, comparaba fechas, verificaba firmas. «Esto», comenzó, hizo una pausa y retomó. «Si esto es legítimo, representa un fraude de escala considerable». «Es legítimo», dijo Mateo. «Yo mismo lo comparé con registros antiguos que tengo de la Pedrera. Las fechas coinciden. Los nombres coinciden. Lo único que no coincide es la versión que venden don Salvador y Ricardo». El notario se quitó los lentes, los limpió con un paño, se los volvió a poner. Un gesto de quien necesita tiempo para pensar. ¿Entiende lo que pide? Testificar contra don Salvador Vargas es... Una pausa significativa. Complicado. ¿Complicado cómo?, preguntó Elena. Don Salvador Vargas tiene influencia. No solo aquí, en otras comunas también. Jueces le deben favores. Autoridades miran para otro lado. Suspiró. No digo que sea imposible, digo que es peligroso. ¿Más peligroso que vivir huyendo para siempre? Elena se inclinó hacia adelante. Más peligroso que ser forzada a un matrimonio que es solo cobertura para un robo legal. El notario la miró. Realmente la miró, viendo no solo a una mujer joven, sino a una persona determinada, inteligente, armada con la verdad. No, admitió, no es más peligroso que eso. Entonces, ayúdeme. No por bondad, por justicia, porque si hombres como don Salvador pueden falsificar documentos sin consecuencia, ¿qué valor tiene su trabajo?
Golpe certero. El notario lo sintió. Orgullo profesional. La integridad que llevaba incluso cuando costaba caro. Necesito verificar algunos puntos, hablar con testigos si los hay. Pero... Pausa. Una decisión visible tomando forma. Pero lo registraré. Abriré un proceso formal. Ustedes tendrán un documento oficial que proteja su alegato. Elena sintió que las rodillas le flaqueaban de alivio. Mateo le puso una mano firme en el hombro, un apoyo silencioso. ¿Cuánto tiempo hasta que esté registrado?, preguntó Mateo. 2, 3 días. Necesito preparar todo correctamente para que no sea impugnable por tecnicismos. El notario juntó los papeles con cuidado. Pero sepan, en el momento en que esto sea oficial, don Salvador Vargas lo sabrá y actuará. «Que actúe», dijo Elena, su voz cargada con el peso de la ira acumulada. «Prefiero enfrentarlo en abierto que ser cazada en las sombras». Regresaron a la pedrera cuando el sol ya bajaba. El viaje de retorno fue más rápido. Mateo eligió el riesgo de la carretera principal sobre la demora de los atajos. Necesitaban volver antes del anochecer, antes de la vulnerabilidad de la noche. Llegaron al refugio y percibieron de inmediato. Alguien había estado ahí. La puerta no estaba como la dejaron, cerrada con llave pero ligeramente desalineada, señal de un forzamiento cuidadoso. Mateo le hizo una señal a Elena para que se quedara atrás, sacó el gran cuchillo que siempre llevaba consigo. Entraron despacio. El interior parecía intacto a primera vista, pero Mateo notaba diferencias. Herramientas movidas milímetros, cenizas del fuego revueltas, su manta doblada de forma distinta. «Buscaron de nuevo», dijo él en voz baja, esta vez sin destruir, queriendo simular que no estuvieron. «¿Encontraron algo? No dejamos nada importante aquí». Mateo revisó el escondite donde guardaban copias extras de los documentos. Intacto. «Pero saben que volvimos. Estarán vigilando». Esa noche durmieron por turnos. Mateo primero, luego Elena. Cada sonido la hacía saltar. El viento, la madera crujiendo por el frío, un animal pequeño afuera. Pero nada sucedió. El silencio era casi peor que un ataque, porque dejaba a la imaginación crear amenazas que la realidad no confirmaba ni negaba. Al amanecer, encontraron un mensaje. No una nota, solo un símbolo grabado en la piedra cerca de la puerta. Un círculo con una X adentro. Marca que don Salvador Vargas usaba para indicar su propiedad. «Amenaza», dijo Mateo estudiando la marca. «Él sabe, tal vez no los detalles, pero sabe que estamos haciendo algo». Elena tocó la piedra fría. «Bien, que lo sepa, estoy cansada del miedo». Mateo se volvió hacia ella, y había sorpresa en su mirada. «Has cambiado». «Tuve que cambiar». La mujer asustada que llegó aquí ya habría regresado llorando, pero ya no soy ella. Elena lo encaró. «Tú hiciste esto. Me enseñaste que la fuerza no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él». Algo cruzó su rostro. Una emoción rara, demasiado rápida para nombrar. Orgullo quizás, o el reconocimiento de una transformación que él ayudó pero no controló. «No fui yo. Fuiste tú eligiendo no quebrarte. No lo habría elegido si no mostraras que era posible». La distancia entre ellos disminuyó sin que ninguno se moviera conscientemente. Elena sentía su respiración, su calor, una presencia sólida que era terror y consuelo a la vez. Mateo levantó la mano, dudó, luego le tocó el rostro. Un roce ligero, casi una pregunta. «Elena». Su voz ronca, cargada de cosas no dichas. «Lo sé», ella interrumpió. Cubrió su mano con la suya. «Yo también». No era una declaración, era el reconocimiento de algo que había crecido despacio, construido no en romance, sino en supervivencia compartida, en confianza forjada bajo presión, en una intimidad nacida de elecciones imposibles, enfrentadas juntos. Mateo la atrajo, no violento pero firme. Elena fue. Se presionó contra su pecho, sintiendo latidos fuertes, constantes. Sus brazos se cerraron alrededor de ella, un refugio humano más seguro que cualquier pared. «Tengo miedo de perderte», él confesó en voz baja,
la boca contra su cabello. No me vas a perder. Estamos juntos en esto. Hasta el final, hasta el final. Se quedaron así, sin besarse, sin avanzar hacia terreno sexual, solo sosteniéndose, respirando, existiendo en el mismo espacio sin miedo el uno del otro. Era una intimidad distinta, quizás más profunda. Aceptación sin condiciones, confianza sin reservas. Cuando se separaron, Mateo mantuvo las manos en sus hombros. Cuando todo termine, si sobrevivimos. Cuando sobrevivamos, Elena corrigió. Él casi sonrió. Cuando sobrevivamos, ¿te quedarás? ¿Aquí, conmigo? Si tú quieres. Quiero. Simple, directo, verdad sin adornos. Entonces me quedo. Sellaron con la mirada, una promesa no romántica sino práctica, construida en dura realidad, sostenida por respeto mutuo y la elección activa de construir algo juntos. 3 días después, llegó un mensajero. El notario había enviado confirmación, documentos registrados, proceso abierto, copias archivadas en 3 lugares diferentes. Don Salvador Vargas no podría hacer desaparecer todo sin una exposición completa. Ahora es guerra abierta, Mateo dijo, leyendo la carta. Óptimo. Elena dobló el papel. Prefiero enemigo que veo que fantasma que acecha. Don Salvador Vargas no los hizo esperar. Al día siguiente llegó personalmente, acompañado por Capangas, por el padre y sorprendentemente por el propio Ricardo. Elena vio a su padre por primera vez en meses. Parecía más pequeño, más viejo, cargando el peso de una reputación amenazada. Cuando sus ojos se encontraron, ella no sintió anhelo, no sintió lástima. Sintió solo una fría claridad. Este hombre la había traicionado de todas las formas posibles. «Elena», Ricardo comenzó, su voz intentando sonar paternal. «Hija, esto ha ido demasiado lejos. No soy su hija. Fui moneda de cambio. Fui obstáculo. Nunca fui hija». Don Salvador Vargas intervino, su voz suave pero con ojos duros. «Mateo, un hombre razonable no da cobijo a una mujer prometida. Devuélvala, olvidemos este malentendido y quizás reconsidere ciertas deudas». «No hay deudas legítimas», Mateo dijo, «y no hay mujer que devolver. Elena está aquí por elección». «¿Elección?», Ricardo forzó una risa. «Una mujer no elige contra su padre, contra su prometido, contra el orden natural». «¿El orden natural?», Elena interrumpió. «¿Qué permite a un hombre robar la herencia de su esposa muerta? ¿Qué fuerza a una hija a un matrimonio para encubrir un fraude? ¿Ese orden?». Silencio. Don Salvador Vargas entrecerró los ojos. «Cuidado con las acusaciones. No son acusaciones. Son hechos documentados, registrados, en 3 municipios diferentes». Elena dio un paso al frente. «Usted falsificó contratos. Mi padre vendió lo que no era suyo, y juntos planearon usarme para legalizar el robo». «Pruébalo», don Salvador Vargas desafió. «Puedo. Lo haré, en un tribunal si es necesario». Su máscara de civilidad se resquebrajó. «¿Tribunal? ¿Usted? Una mujer sin marido, sin familia, viviendo en pecado con un hombre solitario? ¿Quién va a creerle?». El notario creyó. Los documentos hablan por sí mismos. Y los testigos comienzan a aparecer cuando se ofrece el incentivo correcto. Era un farol parcial, no tenían muchos testigos aún, pero don Salvador Vargas no lo sabía con certeza. «Esto no termina aquí», dijo, la frialdad enmascarando la rabia. «Usted no entiende con quién se está metiendo. Lo entiendo perfectamente. Un hombre que prospera con el silencio y el miedo, pero ya no hay silencio. Y el miedo». Elena miró a Mateo, quien se mantenía firme a su lado. El miedo lo aprendía a convertir en arma. Don Salvador y Ricardo se fueron, pero la amenaza quedó en el aire, densa como el humo tras un incendio. La guerra estaba declarada, y Elena, al fin, estaba lista. La respuesta de don Salvador fue rápida y brutal, no con violencia física directa, sino con el arma que siempre usó mejor, la destrucción social y económica. Primero, cortó el acceso de Mateo a los compradores habituales de piedra.
amenazas veladas, promesas de futuras penurias, y de repente nadie quería negociar. El dinero escaseó. La comida también. Segundo, esparció rumores en el pueblo. Mateo había seducido a una muchacha inocente. La mantenía en cautiverio forzado. La usaba para fines inmorales. Una historia inventada pero eficaz. La gente empezó a evitarlos. Las puertas se cerraron. La ayuda se esfumó. Tercero, y el más peligroso, don Salvador inició su propio proceso legal, acusando a Mateo de secuestro y a Elena de robo de los documentos paternos. Pervirtió la narrativa, transformó víctimas en criminales. Está forzando una decisión, dijo Mateo, leyendo la notificación legal. O nos entregamos voluntariamente, o espera que el hambre y el aislamiento nos quiebren. No nos quebrará. Elena estaba más delgada, las marcas de la privación visibles, pero sus ojos ardían con una determinación que el hambre no apagaba. Todavía tenemos la carta de mi madre, todavía tenemos pruebas. Pruebas que un juez local, amigo de don Salvador, ignorará. Mateo arrojó el papel al fuego. Necesitamos un escenario más grande. Necesitamos testigos que él no pueda silenciar. Elena pensó. El mercado regional, el próximo mes. Vienen autoridades de varias comunas. Si confrontamos a don Salvador públicamente, ante gente que no le debe favores a él, es un riesgo enorme. Tendrá hombres. Estará preparado. Y nosotros también. Ella tocó su brazo. Mateo, esconderse no funciona. Nos arrinconará hasta que no quede opción. Mejor elegir el terreno de batalla que aceptar el suyo. Mateo la estudió. La mujer que había llegado temblando, ahora proponiendo enfrentar al león en su propia guarida. ¿Estás segura? No, pero lo haré de todas formas. Él asintió lentamente. Entonces nos preparamos. Ensaya cada palabra, cada gesto. Sin improvisación. La guerra no se gana solo con valentía. Se gana con estrategia. Los días siguientes fueron de preparación intensa. Mateo entrenó a Elena para hablar en público, para no retroceder ante los gritos, para mantener la calma bajo presión. Ella practicó presentar documentos, explicar el fraude de manera clara, incluso para quienes no entendían de legalidades. Por la noche, exhaustos, se sentaban cerca del fuego cada vez más pequeño. Leña racionada, comida igual. ¿Tienes hambre?, preguntó Mateo sabiendo la respuesta. Siempre. Elena aceptó el pequeño trozo de pan que él ofreció. Pero ya he pasado hambre antes. En casa de mi padre el hambre era un castigo por la desobediencia. Esto no es un castigo, es un sacrificio temporal. Lo sé. Ella masticó despacio, haciendo que durara. Mateo, si caigo mañana, si me llevan, tú debes continuar. Llevar los documentos a la autoridad superior. No dejes que muera conmigo. No vas a caer. Pero si caigo, no te dejaré. Voz firme, final. Tú entras a ese mercado, yo entro contigo. Tú enfrentas a don Salvador, yo enfrento a tu lado, sin separación. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que ni siquiera es? ¿Lo es? Él la interrumpió. Es importante. Es mía. En el sentido que importa. Persona que elegí proteger, persona que elegí a mi lado. Pausa. Y más. Tienes la razón. Eres justa. Y el mundo tiene poco de eso. Dejarte caer sería dejar que lo poco que queda de decencia sea aplastado. Las lágrimas le quemaron los ojos. No por debilidad, sino por una fuerza reconocida, por no estar sola por primera vez en la vida que recordaba. Gracias. Ella susurró. Mateo le tocó el rostro, gesto que se había vuelto familiar, reconfortante. No agradezcas, solo vence. El día del mercado amaneció gris. Elena vistió la mejor ropa que tenía. Todavía simple, todavía marcada por meses difíciles, pero limpia, remendada con cuidado. Mateo revisó los papeles por 10ª vez, los guardó en una bolsa de cuero resistente. Viajaron en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, sus propios miedos. Pero sus manos se encontraron en el camino. Mateo extendió la suya, Elena la tomó, apretaron.
una promesa muda de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. El mercado bullía. Gente de varios municipios, comerciantes, autoridades, curiosos. Perfecto. Cuantos más testigos, mejor. Don Salvador estaba allí, claro, con Ricardo a su lado, con capangas disfrazados de asistentes, con la expresión confiada de quien controla el tablero. Elena y Mateo entraron por la plaza central. Las conversaciones disminuyeron, las miradas lo siguieron. Reconocimiento, chismorreo, curiosidad. Caminaron directo al centro, donde un pequeño templete servía para anuncios oficiales. Mateo subió primero, ofreció su mano a Elena. Ella la aceptó, subió, se quedó a su lado, visible, desafiante. Gente del municipio. Mateo comenzó, su voz cargada de autoridad militar. Vengo a sacar a la luz una verdad oculta, una verdad sobre fraude, sobre robo, sobre hombres que usan la ley como arma contra inocentes. Murmullo. Don Salvador se movió, intentando interrumpir. Elena se adelantó. Mi nombre es Elena Gutiérrez, hija de Ricardo, heredera legítima de tierra robada. Voz clara sin temblar. Mi padre y don Salvador falsificaron documentos, ocultaron la herencia de mi madre, planearon forzarme a un matrimonio para legalizar el robo. Tengo pruebas. ¡Mentiras!, Ricardo gritó. Hija ingrata, seducida. Silencio. Una autoridad regional, un hombre que Elena no conocía pero que claramente tenía peso, levantó la mano. Señorita, presente sus pruebas. Elena bajó, abrió su bolsa, comenzó a mostrar los documentos, la escritura original, la carta de su madre, los contratos falsificados, comparaciones de fechas, el testimonio del notario que había registrado oficialmente. La multitud se apretaba para ver. Algunos confirmaban reconocer firmas, recordar a la madre de Elena, notar discrepancias. Don Salvador intentó desacreditar. Los documentos pueden ser falsificados. ¿Cómo los que usted falsificó? Elena lo cortó. Tengo un notario que atestigua la autenticidad. ¿Usted qué tiene? Solo su palabra e influencia comprada. La acusación directa impactó. Nadie le hablaba así a don Salvador en público, pero Elena no retrocedió. La autoridad regional examinó los papeles. Consultó a su asistente. Miró a don Salvador con renovada desconfianza. Estas son acusaciones graves. Requieren una investigación formal. ¿Investigación? Don Salvador forzó una risa, basada en la paranoia de una mujer confundida. ¿Confundida? Mateo descendió también, se puso al lado de Elena. Una mujer que lee mejor que la mayoría aquí, que entiende suficiente de leyes para exponer un fraude, que tuvo el valor de enfrentar a hombres como usted. No es confusión, es claridad. Testigos comenzaron a surgir. Doña Remedios, la partera, dio un paso al frente, el valor visible luchando contra el miedo. Yo estuve allí cuando murió su madre, la oí hablar de la tierra, de querer que su hija tuviera seguridad. Ricardo prometió cuidarla, mintió. Otros siguieron, pequeños testimonios, fragmentos de verdad que juntos formaban un cuadro condenatorio. No todos. Don Salvador aún tenía aliados silenciosos, pero suficientes para crear duda, para forzar a la autoridad a actuar. Habrá una audiencia formal, declaró la autoridad regional. Hasta entonces, la señorita Gutiérrez queda bajo protección oficial, y señor Vargas, su mirada dura, recomiendo su completa cooperación. Victoria, parcial pero real. Elena sintió que las rodillas le flaqueaban. Mateo la sostuvo, un apoyo físico discreto. Don Salvador la miró con odio puro. No había terminado, ella lo sabía, pero había perdido el control absoluto de la narrativa. Y para un hombre como él, eso era una herida profunda. Ricardo intentó acercarse. Elena, hija. No. Ella lo cortó. Nunca más. Usted vendió a mi madre, me vendió a mí, vendió cualquier derecho que tenía de llamarme hija. Él retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Y tal vez lo había hecho. Una bofetada de verdad que ya no podía esconder. Mateo la guió fuera de la multitud. Encontraron un rincón tranquilo. Elena tembló entonces. No de miedo,
sino de la liberación de la tensión acumulada. «Lo logramos», dijo ella incrédula. «Tú lo lograste. Yo solo estuve ahí». «No, lo logramos». Ella lo encaró. «Sin ti, habría muerto en esa ladera hace meses. Sin ti nunca habría tenido valor». Mateo le tocó el rostro, suave pero posesivo. El valor siempre estuvo ahí. Solo necesitaba espacio para crecer. Elena lo atrajo, presionó su frente contra el pecho de él. Latidos fuertes, constantes, ancla en la tormenta. «Todavía no ha terminado», murmuró ella. «No, pero cambiamos la marea». Él le besó la coronilla, un gesto raro, precioso. Y la marea que cambia no retrocede fácilmente. Se quedaron así, dos sobrevivientes que se habían convertido en guerreros, aferrándose a una victoria imperfecta, pero real. Aún quedaban batallas, aún quedaban peligros. Pero por primera vez, Elena creyó genuinamente, iban a sobrevivir, juntos. Y la supervivencia, descubrió, era el primer paso hacia algo mayor, libertad, real, conquistada. La audiencia formal duró semanas, tiempo de incertidumbre, de testimonios, de investigaciones que revelaban capas de corrupción más profundas de lo que Elena había imaginado. Don Salvador Vargas tenía una red extensa, jueces comprados, autoridades complacientes, amenazas veladas contra quien osara testificar. Pero su red tenía una debilidad, dependía del silencio. Y el silencio, una vez roto, no se reconstruye con facilidad. Mateo y Elena permanecieron en Ciudad Cerdán durante el proceso, bajo protección oficial que significaba vigilancia constante, pero también seguridad relativa. Un pequeño cuarto en una posada, comida regular, la primera vez en meses que no vivían en un estado de alerta perpetuo. «Qué extraño», Elena dijo una noche recostada en una cama real con sábanas limpias. No recordaba lo que era no tener miedo constante. Mateo, sentado en una silla cerca de la ventana, siempre vigilante, siempre listo, la miró. El miedo no se va por completo, solo cambia de forma. ¿A qué le tienes miedo ahora? Una pausa. A perderte después de todo esto. Ella se sentó. ¿Por qué? Porque cuando todo esté resuelto, cuando tengas tu tierra de vuelta, dinero, libertad real, puede que decidas que un hombre como yo no es necesario, que fue solo supervivencia, no una elección. Elena se levantó, cruzó el pequeño espacio, se arrodilló frente a él. Tomó su rostro entre sus manos pequeñas. «Mateo, mírame». Esperó a que él obedeciera. La supervivencia nos unió, pero no es solo eso lo que me mantiene aquí. Eres tú. El hombre que me enseñó que la fuerza y la bondad pueden coexistir, que la protección no tiene que ser una prisión, que yo podía ser vulnerable sin ser débil. Elena. No. Déjame terminar. Ella respiró hondo. Yo también tengo miedo. Miedo de que me veas como una obligación, no como una elección. De que cuando ya no necesites protegerme, percibas que solo soy una carga. Mateo le sujetó las muñecas, firme pero gentil. Nunca fuiste una carga, fuiste un desafío, fuiste un propósito, fuiste una razón para luchar cuando estaba demasiado cansado para que me importara. Su voz se volvió más baja, vulnerable. No sé ser gentil, no sé hacer promesas bonitas, pero sé que despertar sin ti en la misma habitación me hace sentir como si hubiera perdido una batalla importante. Las lágrimas corrieron. Elena no intentó esconderlas. Entonces, cuando todo esto termine, ¿te quedas conmigo? No por deber, por elección. Siempre fue una elección. Él la atrajo a su regazo, un abrazo apretado, protector. Desde el momento en que decidí no dejarte congelar. Cada día después fue una elección de nuevo, y seguirá siéndolo. Entonces se besaron, el primer beso real, no apresurado por el peligro, no interrumpido por la necesidad, lento, profundo, cargado de meses de tensión no resuelta, de intimidad construida en silencio, de confianza forjada en el fuego. Cuando se separaron, Mateo presionó su frente contra la de ella. Cuando volvamos a la cantera. Cuando volvamos, Elena corrigió haciendo eco de la conversación anterior.
Reconstruiremos no solo la estructura, sino la vida, juntos. Juntos, él asintió. La sentencia llegó finalmente. Fraude comprobado, contratos anulados, la tierra reconocida como legítima herencia de Elena. Don Salvador Vargas enfrentó multas severas, la pérdida de contratos, su reputación hecha pedazos. No hubo prisión. La influencia aún lo protegía parcialmente, pero sí una caída significativa. Ricardo, confrontado con pruebas irrefutables y testimonios, intentó negociar. Ofreció excusas vacías, promesas de reparación. Elena lo rechazó todo. No quiero tu dinero, no quiero tu disculpa, quiero que desaparezcas de mi vida completamente. Fría, rotunda. Usted mató a mi madre, le robó, intentó venderme. No hay redención para eso. Él se marchó encogido, envejecido. Elena sintió nada, ni satisfacción ni lástima, solo el cierre. Regresaron a la cantera una clara mañana de primavera. Primavera de verdad esta vez, sin amenazas ocultas. La tierra era oficialmente de Elena, pero en la práctica era suya. Una sociedad legal registrada, protección mutua asegurada. Se ve distinto, Elena dijo, observando la estructura que había sido prisión y refugio, terror y hogar. Porque lo es. Mateo cargaba herramientas nuevas, compradas con la primera venta honesta de piedra que hicieron. Ya no es un escondite, es un comienzo. Trabajaron juntos en la reconstrucción. Mateo con su fuerza física, Elena con su planificación. Expandieron la estructura, crearon espacios propios pero conectados. No era lujo, nunca lo sería, sino un confort funcional, eficiente, pensado para dos personas que sabían el valor de cada recurso. Doña Remedios visitó, trayendo un regalo, una colcha que la madre de Elena había empezado años atrás. La guardé. Pensé que algún día podría devolverla. Elena la abrazó, agradeciendo no solo por el objeto, sino por el valor de testificar cuando el costo era alto. Otros del pueblo también empezaron a llegar. Algunos por curiosidad, otros por necesidad. Elena y Mateo ofrecían trabajo justo, pago honesto, y eso atraía a la gente cansada de la explotación. Se formó una pequeña comunidad, no tradicional, no perfecta, pero funcional, basada en el respeto mutuo y la transparencia que los sistemas anteriores negaban. Una noche, 6 meses después del juicio, Elena y Mateo se sentaron fuera del refugio, ahora una casa de verdad, observando las estrellas. ¿Eres feliz?, ella preguntó. Mateo consideró. Felicidad no era una palabra que usara fácilmente. Estoy satisfecho. Tengo propósito. Te tengo a ti. Tengo tierra que es mía, sin mentiras ni amenazas. Eso es más que felicidad. Es paz. Elena apoyó la cabeza en su hombro. La paz es buena. Lo es. Él besó su cabello. Y rara. Entonces la protegeremos. Del mismo modo que protegemos todo lo demás, juntos, con fuerza, sin excusas. Trato hecho. Semanas después, Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia la asustó. No por no quererlo, sino por miedo a repetir ciclos, a fallar como sus padres habían fallado. Mateo sostuvo su rostro al contarlo, forzando la mirada. No somos como ellos, no seremos. Sabemos lo que es estar quebrado y elegimos no quebrar a nadie más. ¿Y si no somos buenos en esto? Entonces aprendemos, como aprendimos lo demás, sencillo, pragmático, característico suyo. La niña nació en pleno invierno, una cría fuerte, ruidosa, con determinación desde el primer alarido. Elena la sostuvo, miró a Mateo aferrando su mano y comprendió. El ciclo se había roto de verdad, no porque todo fuera perfecto, aún persistían las dificultades, clima rudo, faenas agotadoras, memorias que no se desvanecían por completo, pero existía la elección, existía la voz, existía la agencia. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Mateo rozando la diminuta mano de su hija. Margarita, como mi madre. Él asintió, aprobando. Margarita, será fuerte. Lo será, porque crecerá sabiendo que la verdadera fortaleza no es oprimir, es proteger, es elegir la nobleza aun cuando el precio sea alto.
Años después, cuando Margarita tuvo la edad para comprender relatos, Elena contó, no una versión edulcorada, sino la verdad cruda, sobre el abuelo que traicionó, sobre la huida desesperada, sobre el hombre grande y temible que se convirtió en su padre. «No le temo a papá», dijo Margarita sentada en el regazo inmenso de Mateo. «No deberías», asintió Elena. «Pero entiende, algunos sí lo tuvieron, y con justa razón. Tu padre eligió ser distinto a lo que la guerra hizo de él. Esa elección diaria es lo que importa». Mateo miró a Elena, gratitud tácita por no suavizar jamás la verdad, por enseñar a su hija que la redención es una labor constante, no un evento aislado. La cantera prosperó no por convertirse en imperio, sino por ser sostenible, justa, resistente. Elena gestionaba los tratos, asegurando que nadie fuera explotado como ella lo había sido. Mateo adiestraba a los canteros no solo en el oficio, sino en la dignidad intrínseca de éste. Se erigieron como ejemplo. No impecable, sino palpable. Prueba de que los sistemas pueden mutar cuando las personas rehúsan aceptar la opresión como fatalidad. Una tarde, décadas después del día en que se conocieron, Elena y Mateo, ahora ancianos, surcados por una vida áspera más trascendente, se sentaron en el mismo sitio donde ella apareciera por vez primera, congelada, desesperada, rota. «¿Valió la pena?», preguntó ella. «¿Todo lo que costó?». Mateo contempló los alrededores. Tierra labrada, estructuras firmes, Margarita, ya adulta, instruyendo a sus propios hijos sobre la piedra y la justicia. Valió. Sin arrepentimientos, solo uno. Él la encaró. No haberte hallado antes, no haber tenido más tiempo. Elena rió. Un sonido escaso, preciado. «Tonterías. Nos hallamos cuando era menester. Antes no habríamos estado listos». «¿Verdad?». Mateo reconoció. Extendió la mano, ella la tomó. Entrelazaron dedos surcados por el trabajo, la edad, una vida plenamente vivida. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?». «Por no rendirte. Aquel primer día cuando habría sido más fácil perecer, por persistir, por darme razón para persistir también». Elena apretó su mano. «Gracias por enseñarme cómo funciona, cómo sobrevivir, cómo luchar, cómo construir cuando todo dice que hay que rendirse. No te enseñé, solo te mostré lo que ya estaba en ti. Entonces, gracias por mostrarme». El sol se puso, tiñendo el cielo de fuego. Permanecieron allí, dos sobrevivientes que se hicieron constructores, que transformaron el trauma en cimiento, el miedo en fuerza, el dolor en propósito. No era cuento de hadas, era mejor, era real. Era una elección diaria de honrar una promesa hecha en el momento más oscuro, sobrevivir, resistir, negarse a ser quebrado. Y al final, cuando los años pesaron demasiado, cuando Mateo cerró los ojos por última vez con Elena, sosteniendo su mano, y cuando ella lo siguió semanas después, negándose a vivir sin el ancla que la había mantenido firme por tanto tiempo, Margarita los enterró juntos. Única inscripción en la piedra simple que marcaba el lugar. Aquí descansan dos almas que aprendieron, a las malas, exactamente cómo funciona esto, y enseñaron a otros a hacer lo mismo. Legado no de riqueza o poder, sino de resistencia, dignidad y amor forjado en la adversidad absoluta. La cantera sigue en pie hasta hoy. Margarita la mantiene, enseña a sus nietos, perpetúa las lecciones. Nunca llamó al lugar propiedad, siempre lo llamó hogar, porque el hogar, aprendió de sus padres, no es solo una estructura. Es una elección, es una lucha, es negarse a aceptar que un mundo cruel define los límites de lo posible, y en ese hogar construido en piedra y terquedad, en verdad y fuerza compartida, la familia creció no perfecta, pero libre, libre de mentiras, libre de opresión, libre para elegir. Elena y Mateo nunca pidieron más que eso, y al final recibieron exactamente lo que construyeron: paz conquistada, amor merecido, y una dignidad que nadie nunca podría arrebatarles de nuevo, porque habían aprendido cómo funciona, y lo enseñaron, y eso
descubrieron, era la verdadera inmortalidad, no un nombre grabado en mármol, sino una verdad vivida en los corazones que vinieron después.